Fue tu cruz el que me salvó.
invito a que tomes tu asiento. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor Porque podemos estar reunidos una vez más. Gracias al Señor porque cada vez somos más. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Bienvenidos, si fuiste por primera vez, bienvenidos a este lugar. Veo por allá Una familia, le damos gracias al Señor. Sean bienvenidos a este lugar. Que podamos juntos compartir esta palabra que el Señor trajo a mi corazón. Para mí siempre es un privilegio poder hablar de la palabra de Dios, cuanto más a cada uno de ustedes que somos los que estamos día a día trabajando en la obra del Señor, amén. Es siempre un privilegio poder hablar de Cristo, cuanto más a nuestros compañeros de batalla, que somos cada uno de los hijos de Dios. Así que en este momento voy a invitarte a que abras la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Capítulo 4. Libro de los Hechos, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto
señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negarlo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazándoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¡Wow! ¡Qué terrible historia! ¡Qué terrible palabra que encontramos en esta ocasión en el libro de los Hechos! Es una historia sumamente espectacular. Me encanta la palabra del Señor porque tiene cada cosa que nosotros nos quedamos atónitos. Si se tuviera que hacer una película de esta historia, que calculo que debe estar hecha ya, todavía no la vi, pero me imagino algo sumamente apasionante. Porque veo dos hombres de valor, hombres de Dios, que anunciaban la palabra en medio de una sociedad que no se sentían cómodos con ellos, en medio de una sociedad que se sentían amedrentados. Fíjense que la palabra de Dios dice que estos hombres no eran aceptados por los teólogos se sentían amenazados por lo que estaban haciendo estos hombres, ¿verdad? Fíjense que incomodaban a los religiosos. Eran dos personas no aceptadas por aquellas personas que cuidaban la iglesia de aquel momento. Dos personas que anunciaban haber estado con el Maestro, con Jesucristo de Nazaret. Estas dos personas estaban causando un terrible alboroto. Terrible alboroto estaban causando. Y fíjense que fue tan grande el alboroto que estaban causando que se tuvieron que reunir el jefe de la guardia del templo, los sacerdotes, los saduceos. ¿Y qué hicieron? Los arrestaron, los interrogaron, los intimidaron, los amenazaron. Pero claro, cuando se trata de transmitir la palabra de Dios, no hay nada que la detenga. ¿Amén? Ellos no estaban solos, porque habían señales a través de sus vidas. El Espíritu Santo los acompañaba. Podemos ver la sanidad de este hombre grande, que era muy evidente. Se ve que este hombre estaba muy enfermo, algo había en su cuerpo que era tan evidente para la sociedad que los ha impactado. Y creyeron, ¿cuántos dice la palabra? Como 5.000. Fíjense cuántas personas creyeron. El milagro había sido algo muy evidente. Entonces podemos notar que el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos acompañándolos todo el tiempo. Y me gustaría detenerme y que leamos juntos el versículo 13, en donde dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús.
El versículo 14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Vamos al versículo 16. Y dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Lo que más me gusta de esta parte es que dice que se maravillaban la gente, estos 5.000 se maravillaban, porque ellos eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Qué significa del vulgo? Hombres comunes y corrientes. No eran hombres especialistas en teología, no, eran hombres comunes y corrientes, pero que habían caminado con Jesús de Nazaret, con el Maestro. Y el Espíritu Santo, como dijimos, estaba acompañándolos. Creo que mientras estoy contando esta historia, el Espíritu Santo de Dios está hablando en tu vida. Hombres de vulgo, comunes y corrientes. A esos hombres Dios estaba usando en este tiempo. Entonces, todos se maravillaban. No solo se maravillaban, sino que estaban indignados. Había gente que estaba indignada. ¿Cómo puede ser que haya sucedido terrible milagro a través de dos personas del vulgo? Gloria a Dios. ¿Cómo puede ser? Dios lo había hecho. Porque ellos estaban proclamando el nombre de Jesucristo de Nazaret en lo alto. Aleluya. Proclamando la palabra de Dios. Pero no dice que lo hacían así nomás. Dice que lo hacían con... ¿Quién se anima a decirme? ¿Cómo lo hacían? En el versículo 13 lo dice. ¿Cómo ellos estaban hablando de esta palabra? Con denuedo. Con denuedo. ¿Qué significa denuedo? Significa esfuerzo para hacer algo. Denuedo es expresarse con total franqueza y claridad. El denuedo lo posee una persona que es intrépida, una persona del valor, una persona osada, valiente, que se anima. Me encanta esta palabra, denuedo. Porque no se trataba de hombres flojitos, a pesar de que no tenían toda esta letra, ni estudios y demás capacitaciones. Eran personas que tenían denuedo. Hay que tener denuedo en medio de una sociedad en la que ellos se encontraban, ¿verdad? Hay que tener valentía, hay que tener valor, fortaleza. Hay que animarse, hay que ser atrevido en medio de esa sociedad que perseguía a los cristianos, a hablar de Jesucristo de Nazaret, sabiendo las consecuencias a las que iban a tener que someterse. Los metieron presos, los intimidaban, los cuestionaban, los querían echar de la ciudad. Dos hombres atrevidos. Y yo creo que también hay que ser valiente para seguir a esos hombres. Debe haber sido un acto de valentía de estos 5.000 que creyeron en seguirlos y escucharlos. Porque no estaba bien socialmente escuchar a estos varones que hablaban
de este Jesucristo de Nazaret que el concilio lo había enviado a crucificar, que el concilio los había enviado a matar. No estaba bien socialmente escuchar estas cosas. Era mal visto para la sociedad. Sin embargo, las evidencias que estos dos hacían a través del Espíritu Santo de Dios movían multitudes en aquel lugar. Actualmente podemos ver que en nuestra sociedad podemos reunirnos a hablar de la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esta libertad? Amén. Somos libres de poder sentarnos en donde estamos y escuchar de su palabra. Hay países en los que esto no se puede hacer. Hay países en los que las personas que hablan de Jesucristo de Nazaret aún son perseguidas. Hay países que aún los cristianos son encarcelados, son secuestrados y sometidos a torturas terribles, solamente porque pronuncian el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos están orando por estas naciones? Hoy en día tenemos la posibilidad en nuestro país todavía de poder hablar del Evangelio. Hoy en día tenemos esa posibilidad. Pero aún así, el enemigo se las ingenia para que hayan personas que se sienten sin condiciones de poder hablar su palabra. Porque hay naciones en las que no se puede hacer por la persecución. Pero el enemigo ha inventado en nuestras naciones una persecución que viene desde adentro. Una persecución que nace desde adentro. Él pone esa persecución en tu mente para que vos, que tenés la libertad de poder hacerlo actualmente en nuestra nación argentina, te quedes callado. Hay una estrategia demoníaca para que la palabra de Dios en naciones en las que sí se puede hablar del Evangelio, los hijos de Dios permanezcan callados. Por miedo a la persecución laboral, muchas veces. Por miedo al que dirán. Hay una estrategia demoníaca para que no te congregues. Hay una estrategia demoníaca para que no aceptes la palabra de Dios en tu vida. Hay una estrategia demoníaca que el enemigo está utilizando para que no llegues a tener una relación personal con Dios por miedo al que dirán. Porque en nuestro país no hay persecución. Podemos hablar de Cristo. Podemos acercarnos a la iglesia. Podemos buscarle la palabra de Dios. En nuestro país somos libres. Pero hay una estrategia de persecución que el enemigo ha implantado en la mente de las personas que no les permite tener esta relación personal con Dios. Y es aquí en donde entra nuestro papel como hijos de Dios y personas que congregamos en una iglesia. Porque la gente que necesita de Jesucristo y que no tiene la facilidad de entender la palabra de Dios necesita de hombres y mujeres dispuestos. No es fácil reconocer que necesitamos a Dios. Porque seguramente a cada uno de nosotros nos ha pasado en algún momento de nuestra vida que reconocer que necesitamos a Dios requería de que se rompa algo en nuestros corazones, de que se quebrante mi yo. Entonces, para reconocer eso se necesita este denuedo, este esfuerzo, este valor. Primeramente, reconocer que necesitamos a Cristo. Cuando busqué en el diccionario qué significaba la palabra de nuevo, también encontré la palabra osadía como sinónimo. Y esta palabra el Señor me la había dado hace mucho tiempo
Y le dije, qué linda esa palabra osadía, porque hay que ser osado para en medio de una nación que tiene todos los valores dados vuelta, buscar seguir la palabra de Dios. Hay que ser osado para seguir a Cristo. Hay que ser osado para estar sentado en donde estás ahora. Porque tuviste que romper con algo en tu corazón. Con esa estrategia que el enemigo pone en tu mente para que te quedes en tu casa sin buscar de su presencia. Hay que ser osado. Así que quiero que mires al que está a tu lado y le digas, felicitaciones por la osadía de estar aquí en esta noche. Decíselo. Felicitaciones por la osadía de estar aquí, porque fuiste osado. Fuiste osado. Porque tranquilamente te podrías haber quedado en tu casa bajo ese pensamiento que el enemigo pone en tu mente para que no des un paso más cerca de Dios. Sin embargo, estás acá. Felicitaciones por los osados que están en este lugar. Hay que ser osado para buscar de Dios. En medio de un grupo de amigos que lo único que quieren es darle placer a su carne. En medio de un grupo de adultos que lo único que quieren es ganar dinero y llenarse los bolsillos para tener una vida digna, pero lejos de Dios. Dejando que nuestros placeres, que los placeres de la carne sean los que sean provistos. Que los placeres de la carne sean los que los hagan sentir mejor. Placeres pasajeros, sabemos nosotros, ¿verdad? Placeres pasajeros. Porque estar relacionados con el Espíritu Santo y tener este acercamiento a Cristo nos va a dar el éxito y el placer eterno para nuestras vidas y para nuestras almas. Lo que este mundo nos vende es pasajero, mas la palabra de Dios permanece para siempre en nuestras vidas. Amén. Entonces, una vez más voy a felicitarte por estar sentado ahí, escuchando de la palabra de Dios. Ahora, me gusta esto que pasaba con Pedro y Juan. Dos hombres osados. Estos hombres ya habían estado con Jesucristo, ya habían estado con el Maestro. Y tuvieron esa osadía de predicar el Evangelio en medio de una situación tan difícil en la que se encontraban. Y sin duda dijimos que el Espíritu Santo estaba con ellos. Hoy en día estamos nosotros aquí. Y nosotros podemos ser ese Pedro, ese Juan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Que se escuche bien fuerte ese amén. Podemos ser ese Pedro y ese Juan. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento de esclavitud en esta sociedad que no permite que las personas que están pasando por situaciones de depresión puedan acercarse a buscar a Dios. Hay un pensamiento de esclavitud, una estrategia demoníaca que en medio de una sociedad libre en la que podemos elegir buscar a Cristo, la gente elige todo tipo de estrategias para salir adelante y no busca de Dios. Y hay una estrategia demoníaca en medio del pueblo de Dios para que no abras tu boca. Abre tu boca. Que se escuche en los cielos todo eso.
Gracias. Gracias, Señor. Amaica, Rabasaya, alaba, Rabasaya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Shemaica, alabaica, Rabasaya, Rabasanta. Oshimaica, Rabasaya. Oshimaica, Rabasía, alaba, Rabasaya. Oshimamaica, Rabasaya. Voy a pedir que levanten sus manos aquellas personas que no tienen el don de lenguas. Historias de la Biblia. Dios envía al Espíritu Santo. Estos son los apóstoles. Ellos seguían a Jesús durante su tiempo en la tierra. Antes de que Jesús fuera al cielo, Él les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que Dios les enviara el regalo que Él les había prometido. Así que después de que Jesús fue al cielo, los apóstoles se quedaron en Jerusalén junto con las otras personas, quienes creían en Jesús. Un día todos están reunidos, cuando de repente hubo un estruendo en el cielo como si fuera una tormenta. Luego, algo que parecían como llamas aparecieron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dio la habilidad de poder hablar en otros idiomas, y de esa manera empezaron a hablar. En ese momento, había judíos devotos de todas las naciones viviendo en Jerusalén. Cuando escucharon el fuerte ruido, vinieron a ver qué era lo que sucedía. Cuando de repente vieron a los creyentes hablando en sus propios idiomas, estaban asombrados y sorprendidos. Ellos se preguntaron, ¿cómo es esto posible? Estas personas son de Galilea y sin embargo las escuchamos hablar en nuestro propio idioma sobre las grandes cosas que Dios ha hecho. ¿Qué puede significar esto? Pero otros en la multitud no creían que esto en serio era un milagro, y pensaron que los creyentes solo actuaban de manera extraña. Luego, Pedro dio un paso al frente y gritó a la multitud: Hey, all you! Escuchen atentamente todos ustedes. Él les dijo que no estaban actuando extraño, sino que esto era de Dios. Él les recordó que hace mucho tiempo Dios dijo que esto iba a suceder. Luego, Pedro les contó sobre cómo Jesús fue crucificado, y sobre cómo él también había resucitado, así como Dios dijo que él lo haría. Él les dijo que Jesús ahora estaba en el cielo, y que Dios les había dado el Espíritu Santo a ellos, como lo había prometido. Las palabras de Pedro cambiaron la manera en la que ellos se sentían y pensaban, y se preguntaron: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro dijo: tienen que arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, y ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús, para que sus pecados sean perdonados. Luego recibirán el regalo del Espíritu Santo. Wow! Pedro continuó predicándole a la multitud durante mucho tiempo, y aquellos que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados. 3,000 personas fueron bautizadas y agregadas a la iglesia aquel día. Luego, todos los creyentes escucharon las enseñanzas de los apóstoles y practicaron lo que ellos enseñaron. Hey! Ellos se juntaban en comunión, compartían comidas y oraban juntos. Ellos estaban asombrados cuando los apóstoles realizaban milagros y maravillas. Todos los creyentes se juntaban en un solo lugar y compartían todo lo que tenían, Here you go. Take this. Ah, thank you. y ayudaron al que necesitaba. That's for you. Thank you. Adoraban juntos en el templo todos los días, y se reunían en casas para tomar la Santa Cena, y también se juntaban para compartir comidas y alabar al Señor. Y cada día Dios fue agregando a la comunidad a aquellos que habían sido salvos.